Muy buenas noches. El fin de semana se llevó a cabo en el Senado de la República el primer paso para comenzar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Este primer paso consistió en una insaculación, un proceso de sorteo. Y para discutir sobre estos primeros pasos que se están dando, sobre todo en el Congreso, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, vamos a debatir este tema con Julieta Ramírez. Ella es senadora y la que viene aquí representando a Morena. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Gracias por venir. Un gusto saludarte y a mis compañeros. Gibran Ramírez viene en representación de Movimiento Ciudadano. Gibran, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí, Leo. Gracias, gracias. Y Damián Cepeda viene en representación del PAN. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto. Y te toca a ti, hasta por 2 minutos 30, comenzar. ¿Cómo has visto estos primeros pasos para un proceso que no va a ser complicado? Creo que va a ser complicadísimo, Damián. Mira, yo la verdad lamento mucho cómo se está abordando el tema de justicia. Para mí la justicia es algo serio, no es algo ni de azar, ni de sorteo. Conozco el mecanismo de insaculación, existe en el marco jurídico, pero suele ser para casos extremos donde no lograste un consenso, ¿no? Y no es algo deseable ir por ese camino. Entonces la imagen del Senado con bolitas decidiendo qué jueces, qué magistrados son los que van a ir a elección, sinceramente no me parece algo adecuado, de hecho me parece algo pues despreciable, digamos, en mi opinión. Pero la tragedia principal no es esa para mí, eso pues al final es una imagen desagradable en mi punto de vista. La tragedia es la reforma en sí misma. Y yo quisiera empezar, pues como siempre hago en este tema, o sea, en mi opinión, claro que se requiere una reforma al sistema de justicia, es que eso no está a debate. De hecho, mi punto de vista es muchísimo más agresivo que el que este gobierno y el anterior planteó. Yo creo que el sistema de justicia está colapsado en México, así, tal cual, pero la justicia completa, y claro que requiere una reforma. Lo digo, y creo que lo comenté aquí en alguna ocasión, porque pues, la evidencia arrastra 31 millones de delitos al año, según el INEGI. Sí. De esos el 90% ni siquiera se denuncian. Del 10% que se denuncian, solo el 7% se abre una carpeta de investigación y de eso solo el 3.5% llega al juez. ¿Cómo va a ser real que así fuera perfecta la reforma al sistema de justicia, pero solo al Poder Judicial, que solo toca el 3.5% de los delitos del país? ¿Cómo vas a componer el sistema de justicia? Es irreal. Pero esta ni siquiera aborda bien eso, pues. Lo que hace, en mi opinión, es perjudicarlo, porque subordina al Poder Judicial al poder político de Morena. ¿Qué quisiera ver? Y para eso creo que pueden contar con nosotros. Quisiera ver una reforma que atendiera todo el sistema. Dijeron, espérense a las secundarias, falso, en unas cuantas horas sacaron sin nada esas reformas. Y en el tema del Poder Judicial yo quisiera ver juicios más rápidos, justicia más barata, justicia accesible para todos, esquema de justicia digital, de justicia cívica, es decir, cosas que genuinamente mejoren la justicia en este país y no que simplemente conviertan al Poder Judicial en empleado de Morena. Muy bien. Gibran, a ti esta semana les tocó en Cámara de Diputados, precisamente lo decía Damián, el tema de la legislación secundaria, la pasaron al vapor, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Viene bien, vienen mal esas leyes secundarias, de acuerdo a ustedes? Vienen mal, desde luego. Vienen mal. Sí, y no hay oportunidad ni siquiera para que se estudien y se discutan a detalle. Muchos nos dijeron en la aprobación de la reforma constitucional que en las leyes secundarias podríamos plantear lo de hacer exámenes que habíamos mencionado nosotros en la tribuna. Bueno, se planteó, no se discutió ni siquiera. Habíamos planteado otras cosas, como en mi caso lo que había dicho, de que hubiera una mezcla entre la carrera judicial que tenemos ahora y si lo que quieren era elegir jueces, magistrados y ministros, pues que fuera entre un universo delimitado. Todo eso, todas las propuestas que podían haber quitado los filos más peligrosos de esta reforma, fueron descartados sin siquiera discutirse. Y es que la dignidad parlamentaria ha estado por los suelos. Primero,
vemos que hay un proceso de legislar al mismo tiempo en que se empieza a implementar. Y en eso hubo ires y venires de cambios de opinión de que si los partidos tendrían, bueno, el oficialismo tendría el poder de veto o no lo tendría. No se ponían de acuerdo en qué tenía que ser el sistema de justicia y ya estaban implementando una parte con esto del sorteo para cuáles son los cargos que se elegirán el próximo año. Los senadores, los representantes de sus estados en el pacto federal estaban reducidos a niños gritones de la lotería, pero además sin práctica, porque si le hubieran perdido a la Lotería Nacional alguna asesoría, no hubieran tenido el desastre, el espectáculo vergonzoso que vimos en el Senado de la República. Es de cualquier manera una mala noticia que haya una tómbola para destruir carreras, unas primero y otras después. Ahora sí estaba en la ley, ¿no? Así es como lo pusieron en la ley. Hay una suspensión de las que no se han respetado, que entró por el lado de la materia laboral, promovida por diputados de Movimiento Ciudadano, encabezada por Laura Ballesteros. La denuncia que terminó, bueno, el juicio que terminó en esa suspensión. Desde luego no se le hizo caso, pero creo que aquí hay un macro conflicto de interés porque los jueces electos van a tener que juzgar sobre derechos laborales que... De ellos mismos. Sí, que Así fueron violentados. Julieta, a ti te tocó desde el Senado vivir, estuviste allí el sábado pasado. ¿Cómo has visto estos primeros pasos? Bueno, en primer lugar decir que la tómbola inicial, este proceso de insaculación, no despidió absolutamente a nadie. Todos conocemos que en la reforma constitucional se plantea, de hecho por propuesta, a partir de los foros en los que estuvimos participando, a partir de foros en los que participaron jueces, magistrados y foros donde en algunos casos participó la oposición, se hizo la propuesta de que esta elección fuera escalonada, es decir, que la mitad de jueces y magistrados se fueran a elección en 2025 y la otra mitad se fuera a elección en 2027. Esa parte todos la conocemos como parte de la reforma al Poder Judicial en la Constitución. Y bueno, había que decidir qué mitad es la que iba en el 2025 y cuál otra mitad era la que se va a elección en 2027. De las plazas, porque aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de las plazas que tienen que renovarse. Entonces, yo confirmo, insisto, en que el método de insaculación era el único posible para determinar con absoluta objetividad qué plazas se iban a elección, en qué periodos, número uno. Ahora, por otra parte, el proceso de insaculación ha sido utilizado en diversas etapas o en diversos momentos de algunas situaciones en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Por ejemplo, tenemos que el proceso de insaculación para decidir qué ciudadanos van a elección se realiza en cada proceso electoral. Tenemos también funcionarios de casilla, ¿no? Funcionarios de casilla. Tenemos también, es un proceso de insaculación la del servicio militar, es un proceso de insaculación cuando los partidos políticos no se ponen de acuerdo para elegir a consejeros electorales y se va a proceso de insaculación. Incluso algunas de las licitaciones públicas, cuando no hay una decisión clara, se plantea un posible proceso de insaculación. Es decir, creo que el estigmatizar por sí mismo el proceso de insaculación es un error y además es una ignorancia de que existen otros procesos de insaculación previstos en la ley. Ahora bien, sobre las reformas secundarias, estas reformas secundarias, debo dejar en claro que son en materia electoral. Las primeras reformas secundarias fueron en materia electoral para que pudiéramos efectuar este proceso y se previó en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la LEGIPE. Sí. Vienen otras más de 10 reformas que van a ir, que son en materia secundaria, para mejorar el sistema de justicia. Vienen. Así o sea, ya están anunciadas. Sí, así es, ya se anunciaron, de hecho. Así es. Damián, adelante. Reformas secundarias que no pueden ir en contra de la reforma principal, que es constitucional, que es dañina, pues. Ese es el tema. O sea, si el corazón, de hecho, no hubieran podido aprobar otra cosa. El daño lo hicieron en la otra reforma, en la principal. ¿Por qué digo que es dañina? Aceptando que se requiere una reforma del sistema de justicia.
porque lo único que hace es subordinar, dominar a todos los jueces, a todos los magistrados y a todos los ministros del país. Dice la presidenta una y otra vez en sus mañaneras y dicen en los discursos los legisladores que no, que al contrario, que hay mucha generosidad de parte de la presidenta, porque hoy tienen 2/3 partes en el Congreso y si hubieran querido, hubieran dominado el Poder Judicial. Eso es una mentira. Lo único que tenía la presidenta, como cualquier otro presidente, es la facultad para proponer a lo largo de todo su sexenio 4 ministros de la Corte. 4, solamente. Que bueno, ya tienen 3. Hoy, no, pero no importa, esta reforma le da la posibilidad de controlar a más de 1,600 jueces, magistrados y ministros. No va a haber un cargo de juez, magistrado o ministro de la Corte que no tenga que pasar por la propuesta de Morena. Es que ese es el tema. Entonces, si tienes controlado quién propone, porque solo propone o la presidenta, que es Morena, o el Congreso, que es Morena, o el Poder Judicial, que no se puede sin los ministros afines a Morena, ¿no? Hoy, mañana puede ser otro partido, de acuerdo, pero es malo para quien sea. Solo ellos van a proponer, entonces no van a proponer a los mejores. Porque incluso el comité de evaluación que hicieron es un comité que ellos mismos ponen y los requisitos son ridículos. Para ser juez, pues nomás estar titulado, sacarte 8, que le caigas bien a tus vecinos para que den una cartita, ¿no? Y 0 años de experiencia. Perdón, yo no estoy de acuerdo. De fondo, no es ideológico, no es político, no me parece serio esa propuesta. Y si se llega a colar algún buen perfil, van a tener un tribunal de disciplina con la espada en el cuello para quitar a cualquier juez, cualquier magistrado que no se alinee a los propósitos de Morena. Por eso digo que es dañino. ¿Qué necesitaríamos? Concursos de oposición, los mejores perfiles, juicios más rápidos, justicia digital, justicia cívica, mejor infraestructura, mejor capacitación. Una reforma positiva al Poder Judicial, no esto. Por cierto, de lo que viene, muy importante, creo que una aduana importante, van a ser los comités de evaluación de cada uno de los poderes, ¿no? Que de ahí van a salir, los candidatos. Eso lo votaron esta semana, ¿no? Y eso pensaríamos que van a servir los comités de evaluación, pero a juzgar por cómo se procesó la elección de consejeros electorales, es una aduana que va a importar poco, ¿no? En realidad, este amor por el sorteo en toda circunstancia seguirá causando sus daños. El sorteo se utilizará para descartar aspirantes cuando sean demasiados, entonces va a estar también metido en la elección. Explica rápidamente eso, o sea, si hay muchos candidatos para un puesto, se van a reducir con el sorteo. Con sorteo, ¿verdad? Sí, okay. Y bueno, ahí se te pueden ir muy buenos perfiles, sí, que no van a ver los comités de evaluación. Y sí me parece importante hacer aquí un matiz sobre el carácter democrático del sorteo, porque yo sí le concedo a Julieta que es uno de los métodos que la teoría política ha utilizado en la democracia por mucho tiempo. El sorteo en el poder político, sobre todo, en puestos del poder ejecutivo, en puestos o atribuciones del poder legislativo, que son los poderes en los que se expresa la mayoría que debe definir o que debe representar sus intereses, ¿no? En última instancia, los dolores de los sectores sociales a los que se pertenece. Pero hay una parte que no corresponde a la mayoría, que es la parte de los derechos. Y esa parte se tiene que cuidar de manera especializada. Si uno tiene un conflicto en un divorcio, por ejemplo, pues tiene que ir con un juez y un juez civil que sea electo democráticamente. Si no sabe de derecho civil, pues no sirve para resolver ese problema en el que uno tiene que hacer valer sus derechos. Y lo mismo con un juez penal o con un juez en materia de amparo. Son materias que están especializadas y que no dependen de esa representación mayoritaria, sino incluso al contrario. Dice Adam Przeworski que una democracia es un régimen donde se pueden perder elecciones o donde la minoría se puede convertir en mayoría. Para que las minorías conserven esos derechos,
tiene que haber poderes judiciales que representen o que conozcan esos derechos más allá de representar intereses mayoritarios. Julieta, veo que tú tenías algo que decir de... Sí, claro. En primer lugar, mucho que decir. En primer lugar, decir, aquellos opositores que el día de hoy plantean que es necesaria una reforma a la justicia, que no les parece viable esta, pero que es necesaria una reforma al Poder Judicial y que es evidente que el Poder Judicial está corrompido. Yo les pregunto, ¿por qué cuando eran gobierno no lo hicieron? Número uno. Número dos. Además de otra situación es que, por ejemplo, cuando se comenta que toda esta reforma es para controlar políticamente a los jueces y magistrados, pregunto yo también, ¿por qué esa crítica no fue posible cuando Felipe Calderón controló efectivamente a un ministro para que la prima de su esposa por el caso ABC no fuera procesada jurídicamente? Insisto, cuando hablan de control político de la institución, parten de asumir que ellos lo hacían cuando eran gobierno. Por eso creen que el león el león cree que todos son de su condición. Ahora bien, yo planteo una verdadera tragedia que está sucediendo en medio de la materialización de la reforma al Poder Judicial, porque la reforma ya es vigente. Ya está en la Constitución. Y la tragedia es que jueces y magistrados sigan impulsando amparos y que la Corte siga decretando suspensiones, cuando, para empezar, los amparos no proceden ni en materia electoral ni contra la Constitución. Entonces, si la Corte sigue efectuando suspensiones y admitiendo amparos, lo que estamos viendo es que la Corte se cree superior al manto que es el pacto planteado en la Constitución. Si no le gusta a alguien la reforma, tiene todo el derecho de socializar sus intenciones, conseguir una mayoría en el Congreso y plantear otro pacto en la Constitución para que se reforme la Constitución. Pero jueces, magistrados y ministros no están por encima de la Constitución. A ellos les corresponde aplicarla. Si ellos pueden emitir resoluciones que contradigan la Constitución, entonces están asumiendo que ellos son el poder constituyente, y el poder constituyente reside en el poder legislativo, única y exclusivamente. Entonces, esa es la que considero la verdadera tragedia, porque estamos viendo impedimentos ilegales para no materializar la reforma judicial que ya es vigente. Una última ronda. Empezamos contigo, Damián Cepeda, de El PAN. Bueno, venga, siempre te quedas hasta el final. La verdadera tragedia es que no se respete el Estado de Derecho. Yo entiendo que pueda no gustarles una resolución, pero querer ser quien decida si se debe de cumplir o no una sentencia de un juez me parece, pues, anarquía, pues, en términos, digamos, legislativos. Ah, caray, entonces, ¿quién juzga qué es correcto y qué no? Este rollo del poder constituyente, ¿no? Que somos la máxima autoridad y nadie nos puede revisar. Entonces yo pongo un dilema. No es Eso un rollo, quiere decir, Damián. No, sí es. Soy un abogado rollo. Y lo conozco muy bien. No es un rollo para nada. Tiene límite en México y a nivel internacional. Eso quiere decir, al amparo del artículo 1, y cuando quieran lo debato, que a partir de 2011 puso un límite en términos de que solo se puede avanzar en otorgar derechos humanos y nunca retroceder. Eso quiere decir que mañana pueden hacer legal esa supermayoría la esclavitud y nadie le va a poder poner un alto. Eso es contra derechos humanos. Eso quiere decir, no importa, contra la Constitución. Estás diciendo que no se puede reformar constitucional. Es diferente. Ahí te va cómo lo ligo. ¿Qué sí puede pasar? Yo soy abogado y no voy a caer en una interpretación que no comparto nomás porque me conviene. Fíjate cómo con objetividad voy a explicar lo que opino de la reforma judicial. Yo no creo que sea inconstitucional el cambiar un método. No me gusta, me parece terrible. Van a acabar con el Poder Judicial y su carrera. Morena, ahorita, con sus 2/3 partes en la pasada legislatura, puso compadres, familiares de magistrados electorales. Es que no me vengan con el rollo de que antes. Y muchos de nosotros sí hicimos cosas antes. Impulsamos un nuevo Código de Procedimientos Penales que dio oralidad, un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, mecanismos alternativos de solución de controversia y reformas judiciales que precisamente iban para atacar el nepotismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cierro.
¿Qué sí puede hacer la Corte? Yo no creo que pueda declarar inconstitucional el método, porque sería tanto como decir que nunca puedes cambiar el método. Lo que sí puede hacer es tumbar la reforma por procedimiento, porque había un amparo que suspendía, te guste o no, y tenías que respetarlo, lo puede regresar y daría tiempo de un nuevo diálogo. O bien, derechos humanos, artículo 1, respetar los derechos adquiridos de los jueces y magistrados que fueron legalmente nombrados con la Constitución vigente, que no puede llegar ahora quien quiera y correrlos antes de que acaben su tiempo. Es el equivalente a que ahorita iría. Yo no soy defensor de Cedillo. Yo no soy defensor de Cedillo. Perdón, te equivocaste de persona. Es el equivalente a que ahorita hicieran una reforma y corrieran a todos los gobernadores y a todos los alcaldes. Es lo mismo, ¿eh? Es un poder. ¿Verdad que diríamos, legal, oye, espérate, ¿cómo es posible si no han terminado su mandato? Es lo mismo con jueces y magistrados. Creo que la reforma debería de aplicar solo para las vacantes, para los nuevos nombramientos y respetar a los actuales. Déjame que claro. Gibran, un último comentario. Bueno, se está haciendo un gran daño al país con la eliminación de la carrera judicial y también a las personas que han dedicado una vida a la justicia, que a veces son estigmatizadas por casos de corrupción y nepotismo que hay en buena medida en el Poder Judicial, pero que hacen posible que con algunos artificios retóricos se lleven a mucha gente que se ha dedicado honestamente a estudiar y a ejercer su trabajo como juzgadores. Esto, la verdad, es que nos pone en una situación complicada como país. Ahora que está de moda, ¿por qué fracasan los países o las naciones? No sé cómo lo hayan. El premio Nobel, ¿no? Sí, por el premio Nobel y recordando otras obras monumentales de ciencia política, como El orden y decadencia de la política de Fukuyama, hay probada o hay de sobra evidencia internacional de que estas pequeñas y lentas construcciones institucionales que acaban derivando después del tiempo en cosas como la carrera judicial son las que garantizan que un país pueda sostener un desarrollo, y estas reformas, o no reformas, estas destrucciones, pues hacen que demos pasos gigantes hacia atrás. Uno avanza muy lentamente en la construcción de instituciones, pero cuando vienen retrocesos son rapidísimos. Y eso es lo que está pasando. Además, creo que el debate está muy por fuera de lo que está pasando en la justicia hoy en día. Se habla mucho de que la impunidad, de que la protección a los derechos humanos, mientras se cierran los ojos a lo que está pasando en el país y al incremento masivo de la violación a los derechos humanos y el retroceso que hay en el pluralismo y en el respeto a la vida de las personas, de los periodistas, ¿no? Hay periodistas asesinados en tendencia creciente, de los políticos de la oposición. No sabemos quién mató a Héctor Melesio Cuen, pero sabemos que el gobierno de Sinaloa hizo un montaje para ocultar la investigación, y no sabemos por qué está desaparecida Sandra Domínguez, opositora y defensora de derechos humanos, que fue hostigada por años por el gobierno de Oaxaca. Eso es lo que importa en la justicia, no esas retóricas vacías. Muy bien. Un último comentario, te toca cerrar. Julieta, adelante. Claro, con gusto. Miren, Damián mejor que nadie sabe que no es posible hacer un amparo o una controversia contra la Constitución producto de una reforma a la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando la aspirante a ministra Margarita Ríos Farjat visitó el Senado, hubo unas entrevistas y tú le preguntaste que si era posible, La pregunta era porque yo estoy a favor. ¿Qué comentó? Ella comentó que no era posible contravenir o querer recursar la Constitución si ya era una reforma. ¿Por qué? Porque ya es una Constitución vigente, y dijo claramente ella. Entonces el Poder Judicial estaría tomando facultades que le corresponden al constituyente. Entonces, ¿quién reforma al Poder Judicial? Número uno, y te quiero poner dos ejemplos. Es como si una servidora, una vez que se haya aprobado la reforma que impida la reelección,
y ya siendo vigente, yo dijera, es que están violando mis derechos porque yo sí me podía reelegir hace N cantidad de meses y ahora no, y que hiciera hacer algún recurso. Sí está planteado. No, es como si te corrieran. Que termine, Julieta. Es como si te corrieran, ese es el equivalente. Termina, Julieta. Aún así, si el día de mañana planteáramos que se eliminen los pluris, yo dijera, o los partidos políticos dijeran, no, es que no se pueden eliminar los pluris, cuando ya es una constitución, ya está en la constitución y ya es vigente. Y aún así, si ahora mismo supusiéramos una reforma que acortara, digamos, el tiempo el que yo soy senadora, la misma Corte ha establecido que no tiene facultades en términos de relación laboral, que no son trabajadores del Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros, son titulares del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no hay una relación de subordinación. Hay que dejarlo muy claro. La Corte tuviera que haberse excusado de conocer controversias en términos de la reforma al Poder Judicial porque les afectan. Ahí hay un conflicto de interés. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que el Poder Judicial es irreformable, que nunca nadie va a poder tocar al Poder Judicial. Entonces, lo que está haciendo el Poder Judicial ahora mismo es muy grave porque están impidiendo que se materialice una reforma que tal vez atenta contra sus verdaderas intenciones y sus intereses. Eso es lo grave. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, ahí sí se despidieron a numerosos ministros. La única diferencia es que en ese entonces se les dio todo pagado, una beca para siempre a sus casitas. Diferencias. Y entonces, por ese sentido... A ver, si les no parece... existía la reforma del 2011. Si les parece, vamos a hacer una cosa. De la cual surge la interpretación. Porque yo creo que hay mucho, todavía hay mucho material para hablar de esto, de hasta dónde puede haber control judicial sobre una reforma constitucional. Exacto. Yo ahorita me quedé pensando, si mañana 2/3 partes del Congreso decide cambiar la manera en que se elige presidente y una de las... No, lo pongo sobre la mesa y una de las cosas es que se va el presidente que está en funciones. ¿Eso legal? Pues sí, sería legal. Yo creo que no. Bueno, límite, lo pues. dejamos, pero ¿cuáles son esos límites? Es exactamente porque lo que se tiene que establecer. Lo que tú dices de la esclavitud, pues sí, es de sentido común. Por eso. Es que pero también despedir a alguien que sí legalmente fue nombrado cláusulas pétreas es derechos humanos. Sí es cláusulas pétreas que no puedes tocar. Ellos no y son sí hay trabajadores, son por eso. Entonces, titulares. yo creo que este es un muy buen debate. Por eso el si les parece, si corrieran alcaldes. Si él habla, yo también quiero un minuto. Sí, no, por eso, pero ya no tengo tiempo. Pero si les parece, lo retomamos, lo retomamos en la semana que entra. Con la de verdad lo retomamos gracias a Dios que hubo un control lo judicial. retomamos lo retomamos la siguiente semana. Largo y tendido lo Aquí platicamos. les invito más café la semana que entra. Gracias, Gibran, Julieta, gracias Damián. Retomamos este tema interesantísimo la semana que entra. Regresamos con Jorge Buendía para conocer cómo están las encuestas ahora que está comenzando el sexenio de Claudia Sheinbaum y cómo están también las encuestas en Estados Unidos a unos días de la elección.